Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hola, 1, 2. Enseguida volvemos. Hola. Fue raro lo de recién, ¿no? Bueno, esa es precisamente la voz que muchos pretenden hacer cuando quieren ser locutores o hacer algo parecido, ¿no? Presentar alguna noticia o presentar algo y decir, Hola, ¿qué tal? no, esa no es la voz indicada. Pero sin embargo, hoy en este video les voy a dar unos tips para poder hacer ese tipo de voz y sin lastimarse. En realidad, un locutor no tiene que hablar de esa forma, partamos de esa base, ¿sí? Un locutor puede hablar así como estoy hablando yo ahora, o puede hablar como cualquier otro locutor habla de manera natural. Esa es la voz de un locutor, su voz normal, ¿sí? Pero muchas veces nos van a pedir que hagamos esa voz grave, ¿sí? Que es la que acabamos de escuchar. Esa voz que de repente uno escucha y dice, Hola, ¿cómo va? bueno, uno no la va a escuchar naturalmente en la calle. Entonces eso no es una voz natural. Es una voz que te puede vender un producto quizás, o la podemos escuchar en la radio para anunciar algo, o un locutor en particular que habla de esa forma en un programa. Pero sería un poco raro si nosotros empezamos a hablar de esa forma y lo aplicamos en todo, ¿sí? Se escucharía un poco raro y sería incómodo para las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Imagínense que vas por la calle y te cruzas a alguien y le decís, Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? la persona se va a asustar, es raro. O ir a comprar al almacén y decir, Dame medio kilo de pan, por favor. suena raro, es como un poco épico quizás, y si lo ponemos con un poco de música de fondo va a sonar como, Por favor, quiero llevar medio kilo de pan. wow, es raro, ¿verdad? Bueno, entonces por eso no se usa esta voz naturalmente, porque sería incómodo y nos haría quedar como gente extraña. Entonces esta voz la podemos usar quizás para impresionar, pero no para utilizar de manera cotidiana. Y por eso debemos trabajar un poco para llegar a este tipo de voz, porque no en todos los casos hablamos así. Hay personas que sí hablan de esta forma porque ya nacieron con ese don, por decirlo de una forma, y hablan así siempre, ¿sí? Y todo lo que digan va a parecer siempre épico, incluso ir a comprar al almacén. Así que hoy vamos a ver unos tips para poder llegar a una voz más grave y también hablar mejor. En primer lugar, lo que tenemos que hacer... No, mentira, no voy a leer nada. Lo que vamos a tener en cuenta son una serie de tips. Primero, controlar la respiración. Para poder generar una voz más grave, ¿sí? Es importante que controlemos la respiración. Si logramos hacer esto, vamos a poder mejorar nuestra calidad a la hora de hablar. No solamente podemos conseguir una voz más grave, sino que también podemos ir a una voz más aguda. En este caso, ¿a qué me refiero con controlar la respiración? Bueno, cuando hablamos de controlar la respiración, me refiero a que tratemos de utilizar el aire que tenemos dentro de nuestro cuerpo para poder hablar, ¿sí? Primero, inhalamos por la nariz y luego, ¿sí? Vamos a alargar todo el aire por la boca. Vamos a respirar con la panza, ¿sí? Ok, vamos a usar fuerzas abdominales y vamos a utilizar el aire que se aloja, ¿sí? Vamos a alojar el aire en el diafragma y lo vamos a expulsar. Sí, suena un poco complicado si nunca lo hiciste, pero es una cuestión de práctica, de ejercitación, y luego de hacer todo esto vas a poder mejorar la calidad para hablar. Si logramos una voz más proyectada, no vamos a tener que forzar para tener que hablar más fuerte, ¿sí? Pues este es otro gran problema a la hora de hablar. Cuando queremos hablar de esta manera, lo más probable es que hagamos fuerza con la garganta para poder llevar la voz más lejos. Eso no lo vamos a hacer. ¿Por qué les digo que no? Porque cuando tratamos de Hablar como un hombre, por decirlo de una forma, ¿no? Esta voz grave. lo que hacemos es apretar mucho la garganta, podemos hacer un esfuerzo de más, nos vamos a fatigar, ¿sí? Y también nos podemos lastimar si lo hacemos mucho y muy constante. Nos podemos lastimar y eso es grave, nos va a llevar tiempo recuperarnos
Y a veces pueden ser lesiones muy complicadas que van a generar dolor y no vamos a poder hablar por un tiempo. Así que no se esfuercen. Si sienten que están haciendo un esfuerzo de más, van a descansar, no lo hacen más y lo ponen en práctica otro día, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta a la hora de tratar de hacer este tipo de voces, ¿sí? No es una voz natural, así que nos va a llevar mucho tiempo poder hacerlo. No hay que engolar. ¿Y a qué me refiero con engolar? Bueno, es falsear la voz precisamente, ¿sí? Cuando uno está engolando, lleva la voz un poquito más arriba. Y es como que suena una cosa así, va a sonar de esta forma y esto no es una voz grave, no es lo que yo les quiero enseñar, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer mucha fuerza con la garganta, eso es engolar, es normal, lo veo mucha gente que lo hace, hay gente en la tele, hay gente en la radio que son profesionales, por decirlo de una forma, y hacen este tipo de voces que suenan feo y quedan feo para lo que lo estén usando. Es malo y les hace mal. Algo muy importante que lo tengo anotado acá, porque me hice una listita. Algo muy importante es relajar la garganta, ¿sí? Lo que cuando estamos hablando de manera más grave, ¿sí? Y en todos los casos que vayamos a hablar es importante relajar la garganta, como siempre lo digo, es poder relajar esto. Es un músculo, es como un deportista que hace deporte, bueno, relaja sus músculos. Nosotros vamos a relajar la garganta, ¿sí? Es importante eso. ¿Por qué? Porque vamos a darle la oportunidad a los músculos de que hagan un descanso y esto nos va a facilitar la posibilidad de hablar más grave. Y acá voy a un punto interesante. Si prestan atención, cuando se levantan a la mañana, lo más probable es que hablen más así, porque... Hola, ¿cómo va? Sí, no, recién me levanté de dormir. No, sí está... ¿Qué hora es? Bueno, lo más probable es que cuando estén dormidos hablen de esa forma. Y eso se debe justamente a que tenemos la garganta relajada. Y este creo que es el tip más importante de los que les acabo de nombrar. Porque si sabemos relajar la garganta, vamos a saber hacer la voz grave y no nos vamos a esforzar para nada. Otro tip que les voy a dar es el tema de tararear, ¿sí? Pueden hacer, más que tararear sería como una especie de hacer una M con la boca, con la garganta mejor dicho. Podemos hacer esto que es... Eso es como estaríamos masticando una M, por decirlo de una forma. Sí, suena raro, pero es así. Cuando hacen eso, van a relajar, ¿sí? La garganta, van a relajar los músculos de la boca también. Y esto es como una resonancia interna que nos va a ayudar mucho a hacer una voz más grave. También es importante que hablemos con la boca. Sí, dije hablar con la boca. No les estoy tomando el pelo, en serio, ¿eh? Cuando digo hablar con la boca, me refiero a que no tenemos que hablar con nuestra nariz, ¿ok? Porque cuando estamos hablando, en todo momento, utilizamos la nariz para hablar. Entonces hay veces que las voces suenan así, porque estamos utilizando la nariz para hablar. Eso es una voz nasal. Entonces, si utilizamos la nariz para hablar, nos va a complicar más hacer una voz grave. Si controlamos la respiración y podemos relajar la garganta y además utilizamos nuestra boca para hablar, o sea, para proyectar el sonido, vamos a conseguir una voz más grave sin necesidad de hacer esfuerzo. Unos últimos consejos: levantar la pera para hablar, eso nos va a ayudar mucho. Fíjense esto, yo estoy hablando así ahora y si de repente empiezo a levantar la pera, empiezo a hablar mejor, sin obstrucción, porque cuando nosotros estamos hablando con la cabeza agacha, estamos apretando la garganta, ¿sí? Y nos va a complicar más para hablar. Si yo estoy apretando la garganta, se me va a complicar mucho para hablar, la verdad. Entonces, si levanto la pera, me es más fácil. Tampoco significa que voy a estar hablando así todo el tiempo, porque si estoy hablando así, también estoy molestando a mi garganta. Lo ideal es un cuello ahí, ¿sí? Sin levantarlo mucho ni poco. O sea, tener un punto medio para poder hablar y que el aire circule libremente.
Otra cosa que les va a ayudar mucho a la hora de practicar es tratar de hablar lento. Yo no hablo lento, lo reconozco, pero tampoco me quiero poner a hablar lento para hacer un video porque si no el video queda larguísimo. Y seguramente este video sea muy largo. Sí, no puedo ver la barrita de acá, pero seguramente va a quedar largo. Y por último, unas advertencias que es no forzar la voz, no lo hagan. La voz suya es su voz natural, entiéndanlo, practiquen y de a poco va a ir saliendo una voz más grave si es lo que desean. No le fuercen la garganta porque les va a traer problemas y les va a doler mucho, no les recomiendo eso. Segundo, tomen mucha agua. Si van a hacer una voz grave, no tomen agua fría porque les va a hacer mal. Tampoco gaseosas porque también tiene gases y azúcar y ácidos que les va a hacer mal también a la garganta. Lo mejor es tratar de tomar agua natural. Tampoco tomen agua hirviendo muy caliente porque también les perjudica las cuerdas vocales. Así que un agua natural estaría bien para poder refrescar constantemente la garganta y poder hablar sin problemas, ¿sí? Eso es una medida principal para ponerse a practicar. Tomar agua y controlar bien la respiración, por supuesto. Bueno, eso fue todo por hoy. Y no se olviden. Perdón. Eso fue todo por hoy. No se olviden, practiquen lo que les dije, lean. Está buenísimo leer en voz alta y poner a prueba esto. Lo pueden practicar frente al espejo, los va a ayudar mucho. Controlar la respiración, como les dije. Y por supuesto, no se olviden de hablar naturalmente cuando salgan a la calle, porque la gente los va a mirar raro. En serio, no lo hagan.